empiecen a cortejarla. Entonces, hermano, aquí hay algo bien interesante que nosotros debemos resaltar, que nosotros entendemos, hermano, que el Espíritu Santo nos ha estado hablando acerca de la importancia de poder prepararnos para ese avivamiento que viene para el tiempo final. Y entonces, mire, quiero ver, a ver si se le refresca un poquito su memoria. ¿Cuál es la función de una nodriza? Más o menos vamos ahí. ¿Cómo? Cuidar a un hijo que no es de ella. La función de una nodriza es poder alimentar, es poder amamantar, es poder cuidar a un niño que no es de ella, pero no solamente tiene que hacerlo ahí como sea, sino que una nodriza tiene que tener la ternura para poder llevar a cabo su labor. Pero entonces, en base a ese entendido, hermano, de que viene un avivamiento para el tiempo final, y entonces definitivamente, hermano, la función pastoral será guiar al rebaño, pero definitivamente, hermano, esa función, en la medida que el rebaño incrementa, tiene que ser una carga repartida. Se recuerda que estuvimos hablando, hermano, que llegó un momento cuando Moisés le dice al Señor: Señor, esta carga es demasiado pesada. Este pueblo, el pueblo de Israel, hermano, durante 11 jornadas, hermano, continuamente se rebelaban en contra de Dios, en contra de Moisés. Y entonces llega un momento que Moisés se siente cargado y Dios le da una estrategia. Dios le dice: voy a tomar, escoge 70 varones que sepas tú que son ancianos de Israel, y entonces yo te voy a ayudar, y la forma que lo vamos a hacer es que voy a tomar de tu espíritu y lo voy a depositar en ellos. ¿Para qué iba a hacer esto Dios? Mire, si no, con nombre les pregunto, ¿verdad? Y así, fíjese que, sabe que hoy estaba escuchando una predicación que mi apóstol dio hace como 20 años, y entonces decía que el Señor Jesucristo, hermano, utilizaba las preguntas para poder enseñar. Porque cuando Él les decía: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y entonces, mire, el que estaba dormido, ahí despertaba. ¿Qué dijo? Entonces, por esa razón, hermano, a veces les pregunta así con nombre para que se le activen las neuronas, ¿verdad? Que están entrando en reposo. Entonces, dijimos, hermano, que el Señor iba a tomar de ese espíritu que había en Moisés y lo iba a depositar en 70 varones que fueran ancianos. Pero ¿cuál era el propósito de depositar del espíritu de Moisés, o de la unción que estaba reposando sobre él, sobre esos otros 70? Para que le ayudaran a llevar la carga. Entonces, hermano, entendemos que el Señor va a traer un crecimiento, va a traer un avivamiento, pero es necesario, hermano, que esa carga, que ese trabajo, podamos desarrollarlo como un solo cuerpo. Que podamos desarrollarlo entendiendo que en ese cuerpo algunos son manos, algunos son pies, algunos son boca, algunos son ojos, cada uno según la función que ha recibido de parte de Dios. Pero en esa función, hermano, vamos a poder llevar la carga todos juntos, y vamos a cuidar, hermano, de ese rebaño que el Señor nos ha permitido ser parte de. Pero entonces, mire, para poder ayudar, hermano, a esos corderitos que el Señor ya los está trayendo. El Señor ya nos ha estado mostrando, hermano, no solo a través de sus promesas, sino que nos está mostrando de una manera literal que Él está trayendo un despertar, que Él está trayendo un avivamiento, que Él está trayendo conversiones, hermano. Pero entonces la cuestión es ahora que comiencen a darse esas conversiones, esos nacimientos que vuelven a nacer de nuevo. ¿Cómo nosotros vamos a cuidar ese rebaño? Y entonces, para poder desarrollar la función de nodrizas, vimos, hermano, que los pastores necesitaban nodrizas. Conversamos que en algún momento, hermano, aparece una nodriza llamada Débora, que estaba con Jacob, hermano, y dice la Biblia que fue la nodriza de Rebeca. Es decir, que era prácticamente contemporánea de Sara,
y aproximadamente, hermano, les ayudó a poder cuidar no solo a Rebeca, sino que seguramente ayudó a cuidar a los hijos de Jacob. Entonces, para que esto sea posible, hermano, le decía yo que hay una conexión, hay un enlace, y este enlace, hermano, es que para poder desarrollar la función de nodriza se necesitan pechos. Y los hermanos no se me espanten, ¿verdad? Porque también conversamos que el apóstol Pablo, él mismo se presenta o él se señala, gracias hermano Mauricio, como una nodriza. Entonces la nodriza no está hablando específicamente en base al sexo femenino, sino que tanto hombres como mujeres, hermano, podemos desarrollar la función de nodrizas. Entonces, cuando estamos hablando de pechos, hermano, estamos hablando en el sentido espiritual, que es necesario que haya un desarrollo, que haya un crecimiento para que juntamente con el pastor, hermano, podamos estar cuidando de esos recién convertidos. Y entonces ocurre algo en el capítulo 8, en el libro de Cantares, hermano, cuando la sulamita ha llegado a su madurez. Mire, ocurre algo impresionante, porque esta mujer comienza en una especie de evolución desde el capítulo 1. Se recuerda que ella en los primeros capítulos del libro de Cantares, ella está peleando con sus hermanos. Ella ni siquiera les llama hermanos, sino que dice los hijos de mi madre. Vaya que no estaba más enojada, ¿verdad? Pero ella dice, me dieron a cuidar viñas y mi propia viña no cuidé. Y entonces ella como que tiene una contienda, como que hay una disensión entre ella y sus hermanos. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermano, una de las señales que nos hacen evidente que nosotros no hemos alcanzado madurez es cuando hay pleitos entre nosotros. Por eso, mire, Jacob, cuando era un niño, cuando estaba en el vientre, ¿con quién peleó? Peleó con su hermano. Pero dice la Biblia que cuando alcanzó la madurez, ya no peleó con su hermano, sino que luchó con Dios. Y luchó por alcanzar una bendición. Mire, cuando era un niño, luchaba con sus propias fuerzas. Luchaba con sus estrategias, luchaba de la forma que él lo había seguramente, hermano, como una especie de algo instintivo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que él estaba ahí en el vientre y desde el vientre venía peleando. De hecho, le toma a Esaú por el calcañar, por eso su nombre significa también el que toma por el calcañar. Entonces, cuando él crece, hermano, ya no utiliza esas estrategias para poder alcanzar la bendición, sino que ahora utiliza una estrategia que viene a través de haber alcanzado la madurez. Él comprende que las cosas que Dios ha preparado para él, hermano, así como lo señala el capítulo 2 del libro de Efesios, verso 10, que el Señor ha preparado obras que fueron dispuestas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces él, en base a esto, hermano, como que él comprende que los planes que Dios ha trazado para él, hermano, no es necesario estar peleando con nadie más, sino que hoy, como decía la profecía, hermano, es necesario que nosotros dejemos de estar viendo a los demás y nos enfoquemos en la carrera que nosotros debemos llevar a cabo. Mira, hasta en la sabiduría popular dice, ¿verdad? Lo que está para ti, nadie te lo quita. Después decía, por si acaso prende una velita, pero reprendemos eso. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que cuando uno no ha madurado, entonces se hace evidente a través, hermano, de nuestra conducta hacia los demás. Entonces aquí en el capítulo 8, hermano, mire, esta mujer, la sulamita, ya ha evolucionado, ya ha alcanzado un grado de madurez. Y entonces ahora mire cómo lo hace evidente ese grado de madurez que se ha alcanzado, porque ella dice, tenemos una hermana pequeña. Pero mire cuál es la condición de esa hermana pequeña. Ella dice,
todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Y le decía yo, en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, tenemos una hermana pequeña. ¿Y por qué no tiene pechos? Porque aún es niña. Entonces, hermano, el poder llevar a cabo esa función, hermano, como una nodriza, que recuerde que esto es algo que hemos estado conversando, hermano, que nosotros necesitamos el poder recibir ese entendimiento para que así como los 70 ancianos que fueron llamados de parte de Moisés, hermano, y en los cuales se deposita un peso de gloria, se deposita una unción para poder ayudarle, hermano, porque la carga era demasiado. Y entonces seguramente Moisés no iba a durar esos 120 años que vivió, debido a que el pueblo, hermano, todo el tiempo estaban trayendo querellas, había situaciones, y entonces le aconsejan que él no se hiciera cargo de todo, sino de los asuntos más importantes, pero tampoco podía deslindarse de las responsabilidades, sino que Dios le dice, voy a tomar de la unción que hay sobre ti y la voy a depositar sobre otros 70 para que lleven contigo la carga. Pero entonces mire, para poder llevar a cabo la carga, hermano, es necesario que nosotros avancemos hacia la madurez. Es necesario que nosotros vayamos avanzando hacia la madurez, hermano, y definitivamente, mire, la Biblia dice que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Es decir, que aún, miren, el apóstol Sergio ha estado hablando de los diferentes estadios, hermano, de la iglesia, hasta poder llegar a un estadio llamado teleió, que es un grado de perfección. Pero entonces se comienza, hermano, no se comienza siendo un hijo maduro, sino que todos comenzamos siendo hijos inmaduros. Y aún en esas etapas, hermano, hay una belleza. Pero el problema es, hermano, cuando nosotros nos quedamos estancados en una etapa y no maduramos. Porque mire, digamos que aún los que tenemos hijos, hermano, cuando uno tiene sus muchachitos, sus hijitos son pequeños, ¿verdad que uno les hace las cosas con agrado? Es decir, los viste, los baña, ¿verdad que sí? Les prepara su comida, los lleva a la escuela. Pero mire, ¿qué sucedería si usted tiene su hijito ya de 20 y algo de años y todavía lo tiene que vestir? Todavía lo tiene que bañar, le tiene que poner la pijama o la pachama, ¿verdad? Como dicen ahí en Guatemala. Hermano, de alguna forma, mire, usted ya no lo disfruta. Es más, esa situación comienza a convertirse en una carga. Comienza a convertirse, ¿por qué? Porque no se puede quedar para siempre en esa condición. Entonces nosotros ahora trasladémoslo a lo espiritual, hermano. La niñez, hablando en el sentido espiritual, es algo hermoso, pero nosotros no podemos quedarnos en esa condición para siempre. No podemos quedarnos, hermano, en condición de inmaduros durante toda nuestra carrera, hermano, durante todo nuestro caminar en el evangelio. Es necesario que nosotros vayamos avanzando hacia la meta. Entonces, mire, déjenme seguir aquí adelante. Una de las cosas, hermano, que definitivamente, mire, van a impedir que haya el poder llevar a cabo la función como nodriza. Mire, vimos en el capítulo 8, verso 8, que la sulamita tiene una preocupación. Leamos, por favor, el capítulo 9, verso 14 del libro de Oseas. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Ok, entonces mire, en el capítulo 8, verso 8, la sulamita se preocupa porque dice, tenemos una hermana, pero esa hermana no tiene pechos. Y entonces ella está teniendo una preocupación por ella. Pero ahora yo encuentro, hermano, en el capítulo 9 del libro del profeta Oseas, en el verso 14,
Él dice, dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte, pero también dales pechos secos. Entonces, mire, conversemos, las hermanas tal vez nos van a poder ilustrar un poquito a nosotros los varones, ¿verdad? Cuando una mujer ha dado a luz, ¿cuáles son las cosas que pueden fomentar, que pueden ayudar para que esos pechos no se sequen? Dar de amamantar. ¿Qué más? ¿Cómo? Mire, eso definitivamente, mire, el poder tener ese funcionamiento de manera adecuada está íntimamente ligado, número uno, a que la mujer continúe en esa lactancia, ¿verdad? Porque no sé exactamente cuál será el tiempo, si una mujer deja de amamantar a sus hijos, no sé, tal vez las hermanas pueden tener ese dato. Si dejan de hacerlo por un periodo, no sé, de una semana, 2 semanas, 3 semanas, se secan. ¿Cuánto tiempo es, hermano? Mire, prácticamente si se deja de hacer, pongámosle una semana. Entonces, ¿qué sucede? Que como que se envía una señal, hermano, a nivel cronológico, ¿verdad? Y a las hormonas, no sé, recibe una señal nuestro cerebro o el cerebro de las mujeres, y entonces como que dicen, ay, ya se terminó. Entonces por eso es importante, hermano, que nosotros comprendamos que la Biblia dice que es mejor cosa dar que recibir. Entonces, mire, una de las actitudes, hermano, que tienen los que han alcanzado la madurez es que dejan de estar todo el tiempo pidiendo. Y entonces su enfoque comienza a ser qué es lo que puede dar. Pero mire, cuando uno es niño, el apóstol Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Entonces, mire, cuando uno es pequeño, hablando en el sentido literal, pero trasladándolo también a lo espiritual, todo el tiempo quiere que la atención esté enfocada en él. Todo el tiempo. Pero entonces cuando se ha alcanzado la madurez, el maduro ya no está tan enfocado en él, así como en la función de los padres, ¿verdad? La función primordial de los padres ya no es estar velando por el bienestar de ellos, sino que ahora es velar por el bienestar de sus hijitos. Entonces, como decíamos, que la función de una nodriza es cuidar, pero no solo ahí va a cuidar como pueda, sino que es hacerlo como si fueran sus propios hijos, aunque ella entiende con claridad, ella sabe que no son suyos, pero tiene que cuidarlos como si fuesen. Pero entonces, mire, cuando se ha alcanzado ese grado de madurez, hermano, una de las cosas que lo va a evidenciar es que uno ya deja de estar enfocado en dame, ayúdame, escúchame, atiéndeme. Y entonces uno comienza, hermano, a tener la actitud, ¿qué es lo que puedo dar? ¿Qué te puedo ofrecer? Por eso, mire, cuando nosotros generalmente hacemos oración, cuando nosotros oramos, hermano, ¿qué es lo que hacemos en nuestra oración? Pedimos ¿para quién? Para nosotros. Pero cuando nosotros intercedemos, ya no pedimos por nosotros, ¿verdad? Porque por eso cuando uno está orando, uno está, Padre, ayúdame, Señor, protégeme, guárdame. Pero cuando ya entramos en ese nivel, que es un nivel donde hay una evolución, hermano, ya uno se despoja de sí mismo y ya no se enfoca en sus propias necesidades, sino que ahora comienza a enfocarse en las necesidades de otros. Y eso es lo que necesitamos alcanzar, hermano. ¿Para qué? Para que esos pechos, nuevamente repito, hablando en el sentido espiritual, no se sequen. Y la otra forma, así como decían las hermanas,
para que esos pechos puedan estar teniendo esa leche abundante. Eso está íntimamente ligado a la comida. Hay ciertas comidas, ¿verdad? Alguien decía avena. ¿Qué más les dan? Chocolate, ¿verdad? Le dicen toma chocolate y paga lo que debes. Les dan atoles. ¿Qué más les dan? Caldo al papá o a la mamá. Caldo de pollo, mire, para que vayan poniendo atención algunos, ¿verdad? ¿Cómo? Le dan cerveza. Mire, pero ahí el niño bolo, ¿verdad? Va a terminar pero entonces mire, por eso la importancia, mire, cómo nosotros podemos dar, hermano, si nosotros no nos llenamos de la palabra. Porque la Biblia dice, hermano, nos deja ver que hay un principio espiritual y nosotros únicamente podemos dar lo que tenemos. Por eso es importante, mire, para que nosotros podamos entrar en esta nueva faceta, hermano, es necesario que nosotros nos llenemos. Es necesario que nosotros podamos redimir, aprovechar bien el tiempo, hermano, para que cuando llegue el momento de poder atender las necesidades de los recién nacidos, de esos corderitos, hermano, no estemos nosotros necesitando que se nos preste atención. ¿Por qué? Porque ya hubo un tiempo para eso. Ya hubo un tiempo, así como ocurre, hermano, cuando especialmente los que son de familia numerosa, cuando hay 5, 6, 7, 8 hermanitos, ¿qué es lo que le toca hacer al mayor? Mire, no sé si la hermana Ondina solo son 4 o son más. 5. ¿Quién es la mayor? Ok, y entonces, ¿qué era lo que le delegaban a ella? Cuidar a los demás. Es decir, ¿sabe por qué? Porque el tiempo de cuidarla a ella ya había pasado. El tiempo de prestarle toda la atención a ella ya había pasado. El tiempo de invertir todos los recursos ya había pasado. Ahora correspondía el tiempo de que ella pudiera comenzar a cuidar a sus hermanos. Y entonces cuando nosotros hacemos esto, hermano, vamos a entrar en una especie de círculo virtuoso. Por eso, mire, cuando nosotros queremos que continúe ese círculo virtuoso, cuando nosotros queremos que nunca falte la cosecha, hermano, es necesario que nosotros siempre estemos dando. Que nosotros siempre estemos dando. Y cuando nosotros hacemos esto, hermano, nunca nos va a faltar. Nunca nos va a faltar. Y entonces, mire, esos pechos, hablando en el sentido espiritual, nunca van a estar secos, sino que van a estar rebosando. Pero mire, quiero mostrarle otra cosa. Quiero que leamos Ezequiel capítulo 23, verso 3, por favor. Que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Ahí fueron palpados sus pechos, ahí fueron manoseados sus senos virginales. Ok, entonces mire, quiero que estas cosas, hermano, por favor, podamos verlo con una mente y un corazón circuncidado, que estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de sombras, de figuras. Pero entonces aquí, hermano, yo observo algo bien importante. Y en el capítulo 23, verso 3 del libro del profeta Ezequiel, la Biblia Serafina Usejo me gustó mucho porque lo presenta de esta forma. Y dice, se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud, y ahí fueron palpados sus pechos, y ahí fueron manoseados sus senos virginales. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede, hermano? Aquí hay una doncella, hay una nodriza, si podríamos ponerlo desde esta perspectiva, que tiene pechos, pero esos pechos fueron manoseados por Egipto, fueron contaminados por Egipto. Y entonces, mire, ¿qué es lo que va a suceder, hermano? Así como decían los hermanos, ¿verdad? Si la mamá le dan trago, cuando le dé de lactar al muchachito,
mamá. Entonces, mire, ¿sabe qué? Sería cómico si no fuese trágico, hermano, porque yo he visto de una forma presencial, de una forma literal, hermano, el poder ver cómo en muchos lugares, hermano, debido a no tener este entendimiento de una forma bien clara y concisa, aquellas personas que definitivamente, mire, ya llevan un trayecto avanzado en el evangelio, aquellas personas, hermano, que ya han estado por largo tiempo en los caminos de Dios, y entonces se convierten en personas, hermano, que lejos de ir alcanzando un grado mayor de madurez, lejos de ir evolucionando en la santidad, en la revelación, hermano, se convierten en personas que seguramente, hermano, comienzan a caminar al lado del camino. Así como esa porción de la semilla que en la parábola del sembrador nos dice que una parte cae junto al camino. Y entonces se convierten en creyentes, hermano, que totalmente no han llegado a una apostasía, pero comienzan a caminar fuera del camino. Y entonces, hermano, son personas que empiezan a vivir de una manera, hermano, como que fuese una especie de creyente híbrido. Sí sabe que es un híbrido, ¿verdad? Es un híbrido, es un animal que tiene una doble naturaleza. Es decir, que en ese animal ya hubo una mezcla. Y si hay algo, hermano, que a Dios no le agrada, son las mezclas. A nuestro Dios no le agradan las mezclas. Es como, mire, es como un creyente, como que fuese un murciélago. Porque el murciélago, ni modo, llega con los pájaros y anda ahí y le dice, no, vos sos un ratón feo, ¿verdad? Y entonces se va triste. Y entonces va con los ratones y lo miran raro porque tiene alas. Entonces, ¿qué sucede? Que no es ni de arriba ni es de la tierra. Es decir, así como Absalón, que dice la Biblia, que cuando iba huyendo, hermano, quedó atrapado, se le enredó la cabellera y quedó entre el cielo y la tierra. Son creyentes que se quedan en lugares intermedios. Son creyentes que mire, ¿sabe cómo los veo yo? Como aquellos que el Señor los exhorta y les dice, ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero entonces este tipo de creyentes híbridos, hermano, son creyentes tibios. Y entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que como han caminado, como ya han avanzado, hermano, ni modo, mire, llegan los corderitos, aparecen los recién convertidos, los recién nacidos, y entonces, mire, así como ocurre exactamente en lo natural, hermano, los hermanos pequeños, ¿a quién se quieren parecer? Se quieren parecer al más grande. Mire, si el más grande, hermano, pide una patineta, ¿qué pide el bebecito? Patineta. Si el más grande, hermano, quiere videojuegos, el otro. Si el más grande quiere así raparse, así raro, el chiquito igual. No sabe ni por qué lo está pidiendo, pero lo único que sucede es que se convierte, hermano, en ese modelo a imitar. Entonces nosotros, hermanos, somos formadores, nosotros los ministros somos formadores de conciencia, pero también, hermano, dentro del pueblo de Dios, aquellos que ya han avanzado, hermano, de alguna manera ejercen un grado de influencia sobre los recién nacidos. Y entonces, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Si los que ya han crecido, han avanzado un poco, comienzan, hermano, a ser de alguna manera, mire, contaminados por Egipto, entonces ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que cuando empiecen estos corderitos a imitar, va a haber una mezcla. Y ¿sabe qué es lo que van a decir? Si el grande lo hace. Mire, yo hace años, hermano, conocí unos hermanos que, hermano, mire, iban a la iglesia y todavía les gustaba.
echarse los tragos. Pero mire, eso no es eso, aunque es grave, ¿verdad? Porque, hermano, mire, la Biblia dice que si la verdad nos hará libres, y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Nada de que, ay, yo soy alcohólico anónimo. No, hermano, nosotros, no importa de dónde hayamos salido, el Señor es poderoso para romper esas ataduras. Pero entonces, ¿qué sucede? Que comienza, hermano, a haber una mezcla, y entonces, hermano, ese tipo de creyentes, hermano, que van creciendo, y entonces comienzan, hermano, a transgredir los linderos, comienzan a llegar, hermano, a lugares donde Dios ha establecido límites. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Que muchas veces, como la misericordia de Dios es grande, comienzan a transgredir esos linderos y no pasa nada aparentemente en ese momento. Y entonces, como no sucede nada, creen que Dios aprueba ese estilo de vida. Pero el problema no solo es eso, sino que ellos, hermano, como al ser creyentes que ya llevan largo tiempo en el evangelio, incluso muchos están sirviendo, hermano. Entonces, mire, comienzan sus pechos son manoseados, pero fueron manoseados en Egipto. Y entonces, mire, yo recuerdo que un día, hermano, vi a un hermanito recién convertido. Y entonces el hermanito, mire, el Señor lo había sacado, saber de dónde, hermano, de los vicios, de la perdición. Y entonces empezó a ir a la iglesia, bonito, hermano, y ahí estaba. Y de repente un día se logra ver a estos hermanos que se echaban los tragos. Y entonces, ¿sabe qué dijo el hermanito? Le vino una idea. Dijo, entonces es cierto, ya no puede uno embolarse, pero sí se puede uno echar sus 2 o 3. Mire, en una ocasión me contaba un hermano, mire, de otra congregación, por supuesto, que hermano fue a una reunión de cristianos, y entonces le dijeron, y de repente era una fiesta y empezaron a dar trago en esa fiesta. No era una fiesta mundana, era una fiesta, saber de qué clase de cristiana, pero le dijeron, mire, este hermano había salido del alcoholismo, y cuando llegó ahí también, de repente empezó a ver que sacaban trago los hermanos. Y entonces uno de ellos le dijo, no, hermano, no hay problema, tus 2 o 3 te las puedes echar tranquilo. Y mire, ¿y sabe qué fue lo cómico? Que con él iba otro hermano en la carne de él, que no era creyente. Y entonces le dice sí, y a la cuarta ya se las toma alocado, dice. 2 o 3 tranquilo, pero cuando le den la cuarta, ya se la toma alocado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que si los pechos son manoseados, nosotros podemos estar alimentando y estamos enviando un mensaje de forma negativa. Por eso, mire, nosotros debemos de ser cautelosos, hermano. Y mire, se lo fui diciendo así suavecito, con risa, porque ahorita le voy a patear la espinilla. Porque mire, ahora dejemos a los hermanos que toman, pero ahora trasladémoslo a nosotros como esas nodrizas que el Señor quiere utilizar, hermano, para poder alimentar, para poder formar, para poder guiar a esos recién nacidos, hermano. ¿Qué pláticas hay entre nosotros? ¿Cómo es nuestra manera de conducirnos, hermano? Digamos, cuando nosotros tal vez, no sé, definitivamente, no cuando estamos en este ámbito eclesiástico, porque aquí hay alabanza, hay predicación, hermano, y ni modo que alguien se va a echar su mala palabra, ni modo que alguien va a hacer algo indebido. Pero entonces, cuando nosotros, hermano, estamos fuera de este ambiente, nosotros seguimos siendo formadores.
Y es nuestra responsabilidad, hermano, que nosotros, mire, podamos guardar nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que los que vienen detrás, hermanos, mire, es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que los que vienen detrás, lo único que tienen que hacer es imitar a los que vamos al frente. Y por eso la responsabilidad, así como mencionaba el apóstol Pablo, que él mismo se identificaba como una nodriza, él dice: imítenme a mí. Imítenme a mí. Mire, es que a veces nosotros nos hacemos el quite y decimos: no, sí, al que hay que ver es a Dios. No, mire, ¿de dónde van a aprender? Porque los recién convertidos necesitan un modelo aquí en la tierra. Los recién convertidos necesitan un modelo, hermano, de cómo nosotros debemos conducirnos, hermano. Mire, los recién convertidos van a ver, hermano, y van a aprender, digamos, de los que vamos al frente, cómo es nuestro nivel de honra, cómo es nuestro nivel de temor a Dios, cómo es nuestro nivel de amor hacia las cosas espirituales, hermano. Y de esa manera los recién convertidos, mire, ellos no van a aprender, no les vamos a poner una pizarra y los vamos a sentar, sino que ellos están aprendiendo a través de la observación. Y entonces, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que ellos se van a convertir en un reflejo de lo que somos nosotros. Por eso la Biblia dice: así como es el sacerdote, así es el pueblo. Por esa razón, mire, en los días de Elí, ¿cómo cree usted que estaba el pueblo? ¿Cómo estaban los hijos de Elí? ¿Por qué? Porque definitivamente dice que en aquellos días la palabra escaseaba, las visiones eran poco frecuentes, hermano. Y entonces, por eso nosotros tenemos la gran responsabilidad. Mire, este trabajo no solo es del pastor, porque el pastor enseña desde esta plataforma, hermano, pero todos nosotros de alguna manera estamos enseñando a esos recién convertidos cómo nos conducimos, qué pláticas hay entre nosotros. Son pláticas que tienen un temor reverente, o los recién convertidos, sí, así como el ejemplo que le di de este hermano, donde pueden decir: entonces uno se puede echar unos sus chistes medios colorados. Entonces uno puede hacer esto, uno puede tomar ciertas libertades. Por eso la Biblia dice, mire, perdón, no que nosotros seamos hipócritas, porque esos son los fariseos. Pero la Biblia sí nos deja muy claro, hermano, que en base a nuestra libertad puede llegar hasta donde no afecte a la libertad de los más pequeños. Por eso la Biblia dice: si para ti el comer carne no te es motivo de tropiezo, pero si para el otro es motivo de tropiezo, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que abstenerse. Hay que abstenerse, hermano. ¿Por qué? Porque debemos salvaguardar el corazón, la mentalidad, la pureza de ese recién convertido. Y cuando ya tenga la madurez, hermano, definitivamente, mire, va a poder tener ciertas libertades, hermano. Obviamente, libertades sin transgredir los parámetros que Dios ha establecido. Mire lo que dice, leamos por favor, Cantares capítulo 8, verso 1. Si tú fueras como mi hermano, amamantando los pechos de mi madre, si te encontrara afuera, te besaría y no me despreciarían. Ok, entonces mire, aquí quiero que veamos esto, hermano. El capítulo 8, verso 1, dice: si tú fueras como mi hermano, amamantado a los pechos de mi madre, si te encontrara afuera, te besaría y no me despreciarían. Pero entonces, mire, aquí hay algo bien interesante, que tanto las nodrizas como aquellos que van a ser criados, aquellos que van a ser alimentados, deben estarse alimentando de una misma fuente. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto enseña en presencia de muchos.
Es decir, que únicamente se va a poder trasladar la visión, únicamente se va a poder trasladar, hermano, esa genética, si el que está ayudando a ser parte de esa crianza, de esos recién nacidos, hermano, se está alimentando de la misma fuente. Debemos, por eso la importancia, hermano, de que los que vamos a estar ayudando, hermano, a cuidar a los recién nacidos, debemos estar alimentándonos, tanto el recién nacido como el que va a ayudar, de una misma fuente. Porque si no, ¿qué sucede? De esta fuente uno está preparando, digamos, el mensaje central de esta fuente es preparar a la iglesia para el encuentro con el amado. Pero ¿qué sucede si el que está ayudando a cuidar a los más pequeños, está escuchando de todos lados? Está escuchando por aquí, está escuchando por allá, y entonces ¿sabe qué? A la hora de dar, ¿qué es lo que va a dar? De lo que hay en su corazón. Pero entonces mire, aquí hay algo que quiero que le prestemos atención, y es que además de que se estén alimentando de una misma fuente, ella dice, si te encontrara afuera, te besaría y no me despreciarían. Entonces, ¿qué es lo que hace la nodriza? La nodriza besa. Pero entonces mire, ¿qué es lo que esto significa? Por eso le decía yo que esto, hermano, tenemos que verlo con ojos circuncidados. Esto definitivamente son cosas espirituales, hermano. Y Proverbios 24:26 dice, besa los labios el que da una respuesta correcta. Entonces la nodriza se está alimentando. Tanto la nodriza como el que está siendo criado se están alimentando de una sola fuente. Y entonces por eso dice, si te encontrara afuera te besaría. Y el proverbista nos deja ver que besa los labios el que da una respuesta correcta. Entonces mire, yo le puse aquí en la parte de abajo, besa el que responde correctamente. ¿Y por qué puede responder correctamente? Porque aprendió, porque puso atención. Por eso, mire, nosotros, hermano, los ministros desarrollamos una función de nodriza, pero mire, ¿qué es lo que yo tengo que estar haciendo como esa nodriza? Pero yo me estoy alimentando de una fuente, tengo que estar prestando atención. ¿Cuál es el consejo apostólico? ¿Cuál es la enseñanza apostólica? ¿Qué es la leche que está fluyendo de la cobertura apostólica, hermano? ¿Para qué? Para que en el momento, mire, cuando la ovejita pregunte, pastor, ¿y qué es eso de te leyó? Pues tal vez alguien te leyó un cuento. No es así. Pastor, ¿y cuántas cosas tiene que alcanzar la iglesia? Pues la última vez que escuché había 21 cosas que se deben alcanzar, para que podamos, hasta que lleguemos a alcanzar la perfección, la madurez. Pero entonces mire, ¿cómo se puede aprender? ¿Cómo se puede responder correctamente si no se presta atención? Por eso la importancia, hermano, de que nosotros, mire, aprendamos a redimir bien el tiempo y que podamos prestar atención. Mire, todo esto, hermano, definitivamente lo que hemos estado trasladando, hermano, no es que ha surgido una idea o un pensamiento humano, hermano. No es que al pastor se le ocurrió empezar a hablar del lobo rapaz y eso, saber qué es, pastor, y qué es eso. Mire, dimos 8 enseñanzas del lobo rapaz. Mire, y si yo le pregunto de algunos de los lobos rapaces que vimos, ¿cuáles fueron? Pero no todos, era un one by one. Mientras me echo mi trago aquí de té. ¿Vimos a quién? Vimos a Bar Jesús. Vimos a quién más. ¿A quién?
Vimos el perfil de los falsos profetas. Vimos, mire, ya no lo busque. Lo que quiero decirle, hermano, es que por eso, digamos que los recién convertidos le van a preguntar a usted: mire, yo escuché que el pastor está hablando del lobo rapaz. ¿Y qué es eso del lobo rapaz? ¿Qué es eso, hermano Mauricio? Digamos que le pregunta Leslie, le dice: mire, don Mauricio, no sé cómo le dice Leslie, ¿verdad? ¿Qué es eso que el pastor está diciendo, el lobo rapaz? ¿Es que rapa a alguien o qué es eso? ¿Cómo le explico? No sé si le arriman un mic, así a grandes rasgos, ¿cómo le explicaría qué es un lobo rapaz? Eso no es un lobo rapaz, ¿verdad? De que es podríamos decir un cabrito vestido de, perdón, sí, eres una oveja vestido de un lobo. Ok, mire, es que ¿sabe qué? ¿Dónde está el hermano Tony? Arrímenle el mic, porque mire, el otro día hablé con los servidores y hermano Carito se va preparando ahí después, ¿verdad? Porque les decía ellos, tienen que ser los que están, apunten, y ya están listos, ¿verdad? Nada de que, ¿y dónde está el fusil? ¿Qué es el lobo rapaz? ¿Cómo le explicaría a Leslie, hermano Tony? Bueno, lo que trataba de decir el hermano Mauricio, que es un lobo gris que se pierde entre las ovejas, se disfraza. Ok. Y que muchas veces tenemos que tener ese discernimiento para verlo con los ojos espirituales y visiblemente también. Ok, ya va mejorando. Hermanos Caritos, no sé si le arriman aquí el mic. Mira, ahora hasta corre, ¿verdad, hermano Mauricito? ¿Verdad? Aleluya. Pastor, yo trataría de explicarle en el sentido que podemos ver a un lobo rapaz como un pastor de que supuestamente tendría que cuidar a sus ovejas, ¿ya? Pero al ver que se acerca quizás que se llegue a acercar quizás alguien más que lo pueda diferenciar, y esa persona, ese lobo o ese pastor, sale huyendo dejando sus ovejas, supuestamente las ovejas que tendría que él que estar cuidando. Ok, entonces mire, igual más o menos, pero mire, estuvimos hablando así a grandes rasgos, hermano, la palabra lobo, y hablamos acerca de la palabra rapaz. Y entonces dijimos que la palabra lobo viene de una palabra que es lucos, y esa palabra significa de pelo blancuzco. ¿Ya se acordó? Y por esa razón dijimos que a simple vista el lobo no es identificable cuando se mezcla dentro del rebaño. Escucha, Leslie, ahorita te vamos explicando. Pero si dices, ¿y eso con qué se come, verdad? Un lobo rapaz. Y entonces dijimos que la palabra rapaz significa uno que desmembra, uno que separa. Entonces la función del lobo rapaz es poder introducirse de una manera encubierta dentro del rebaño, pero cuando está ahí, entonces comienza a desmembrar el cuerpo. Y el arma más poderosa que tiene el lobo rapaz, aunque sabemos que en lo literal el arma de los lobos son sus fauces, son su fuerza, en el ámbito espiritual, el arma más poderosa, ¿cuál es, Richard? ¿Cómo? La astucia. Entonces trabaja astutamente. Vimos que los lobos rapaces, hermano, Jacob le dice a Benjamín en el capítulo 49 de Génesis: tú eres Benjamín, el lobo rapaz. Y entonces vimos que la función de los benjaminitas era, así como lo hizo Simei, arrojar piedras. Pero cuando le arrojaron piedras a David, en el momento cuando el rey estaba en su etapa más vulnerable. Vimos también que el lobo ataca, dice que ataca desde la noche. Entonces vimos, hermano, que lo hace desde el anonimato. Es decir, que el ataque del lobo rapaz
no es de una manera frontal, sino que comienza a actuar desde el anonimato. Comienza a desmembrar, por eso vimos, hermano, hablamos acerca de esa máxima que dice, divide y vencerás. Porque la Biblia nos deja ver que una casa dividida no puede prosperar. Una casa que está dividida no prospera. Entonces, por eso la importancia, mire, y la próxima vez los demás servidores tampoco no digan, no, les va a tocar. Porque lo que necesitamos, hermano, es que nos estemos alimentando de esta fuente. Y mire, y si probablemente, yo entiendo, hermano, a veces hay ocasiones donde uno viene del trabajo y ni modo, tal vez lo único que le entendimos al pastor es cuando dijo buenas noches, ¿verdad? Pero entonces, mire, ¿sabe qué hagamos? Volvamos a escucharla. Mire, no sé si mi hijita, creo que no está aquí, ¿verdad? Ahí está Leilani. Arrímenle un micrófono, hijito. No te voy a preguntar, solo te voy a hacer una pregunta. Mira, ¿qué es lo que hace tu papá cuando va en el carro? ¿Qué oye? No vaya a decir al cucuy de la mañana. ¿Qué voy escuchando cuando voy en el carro? Your own predicación. ¿A quién escucho? Yourself. Mire, voy escuchando al apóstol, pero ¿sabe qué hago? Me voy, exacto, lo que digo, vuelvo a escuchar la predicación. Y el otro día me dice, papá, ¿y para qué vas escuchando otra vez la predicación si ya la diste? Y entonces, ¿sabe qué le digo? Es que aquí yo estoy proyectando, aquí estoy recibiendo y estoy dando. Estoy recibiendo, porque mire, el mensaje no es lo que yo traigo en la presentación, hermano. Eso es parte de lo que nosotros nos preparamos. Pero cuando estamos aquí, bajo la unción de Dios, el Señor comienza a abrirnos el entendimiento de otra manera. Entonces le decía yo, lo que hago cuando voy en el carro, ahí yo estoy recibiendo. Ya no me estoy viendo como que yo, sino estoy viendo como el vaso a través del cual está fluyendo la palabra, está fluyendo la revelación, está fluyendo el rema de parte de Dios. Pero mire, ¿sabe qué es lo que necesitamos, hermano? Nosotros necesitamos convertirnos a la manera del profeta Samuel, y el distintivo que Samuel tenía era que no dejaba caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Mire, por ejemplo, el otro día el apóstol Sergio nos decía a los pastores, en la reunión de pastores nos dice, les voy a refrescar. Estuvo dando un tema acerca de los gibores, y entonces estuvo hablando de todos los guerreros, y entonces dijo, posiblemente ustedes como pastores no tienen tiempo de estar siguiendo, porque hermano, aunque uno trata, hermano, un mensaje y al rato otro y así, y aunque tratamos, tenemos que estar enfocados en poder traer el alimento para la casa. Pero mire, ¿qué sucedería? ¿Usted cree que el apóstol Sergio sería igual de condescendiente con los pastores, los 10 pastores que están trabajando a tiempo completo ahí en la iglesia de Benecer, que no estén al día de lo que él está enseñando? Tendrían que, ellos tienen, porque definitivamente, entonces nosotros, hermano, mire, aunque no podemos seguirle al apóstol Sergio, por lo menos, hermano, no dejemos caer en tierra esta palabra. No dejemos, le decía yo a los hermanos, prepárense, porque seguramente en ese avivamiento el Señor nos va a abrir puertas. Imaginémonos, hermano, que me dicen, pastor, venga a ministrar, venga a predicarnos de ese tema tan lindo que está dando. Mire, uno de los pastores de la misión me dijo, pastor, ¿me puede compartir esos temas? Porque lo he escuchado y están lindos. Y entonces, ¿qué sucedería? Que me diga, mire, ¿será que puede venir a compartirnos esa serie de estudios? Y yo le diga, mire, acabo de salir, no puedo, pero tengo unos servidores que están como navaja de peluquero, que se lo saben así de memoria desde el 1 hasta el 8 y los 3 que hemos dado de las nodrizas. ¿Cuál de todos los temas quiere? Cualquiera. ¿O no cree usted que eso puede suceder? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dejar caer en tierra. Se alimentan de una misma fuente, y entonces dice, yo te besaría. Pero Proverbios 24:26 dice, besa los labios el que da una respuesta correcta. Y entonces yo le puse ahí en la parte de abajo, besa
el que responde correctamente porque aprendió, y aprendió porque puso atención. Ok, mire esto, hermano, sigamos aquí. Leamos Cantares capítulo 1, verso 13, por favor. Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ok, entonces mire, ¿qué es lo que sucede aquí? Bolsita de mirra es mi amado para mí. Y ella, gracias hermano Mauricito, ella tiene una bolsita de mirra. ¿En donde la tiene la sulamita? Entre sus pechos, pero dice que esa bolsita de mirra reposa toda la noche. ¿De qué nos habla la noche? Nos habla del tiempo, ¿de qué, hermana Anguita? Del tiempo de prueba. La mirra, ¿de qué nos habla? Nos habla del sufrimiento. Mire, como que ya todos despertaron, ¿verdad? Porque ahorita sigue con las mujeres, y las mujeres son las que contestan, ¿verdad? Porque ni modo, I feel I'm next, ¿verdad? Pero mire, dice la sulamita, bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Mire qué interesante, que aquí ya no son pechos manoseados por Egipto, sino que ahora son pechos entre los cuales hay una bolsita de mirra. Y la mirra no solo representa sufrimiento, sino que también la mirra es un analgésico natural. Es decir, que en medio, hermano, de las batallas, en medio de las pruebas, porque la noche nos habla de la prueba, hermano, nos habla del tiempo donde las tinieblas están en una mayor actividad. Entonces ahí ella está dispuesta, hermano, a sufrir para ser formada. Mire, es que la formación es dolorosa. Mire, es como ahorita, hermano, cuando le hago preguntas, ¿verdad que a uno no muchito le gusta? ¿Sabe por qué? Porque la formación es dolorosa. Mire, no sé a cuántos aquí les pusieron braces, les pusieron frenos. Ay, pastor, ni que fuera caballo, no, pero mire, aquellos que experimentamos eso, hermano, cuando a uno le ponen estos aparatos, podría decirse como una especie de aparato ortopédico para poder alinear, para enderezar, para que haya una estética adecuada, para que no solo en lo estético, sino que aún que el tipo de mordida, hermano, no esté fuera de lugar. Pero mire, cuando uno comienza en ese tratamiento, ¿sabe qué es lo primero que sucede? Duele. ¿Sabe por qué duele? Porque la formación es, ¿sabe por qué? Máxime si los dientes, iba uno para allá, otro para allá, y entonces ni modo, ahora viene el odontólogo, hermano, y entonces comienza ese tratamiento para formar, para meter en un orden. ¿Sabe qué sucede? Duele. Por eso, mire, la formación es dolorosa, hermano. Pero ¿sabe qué? Después de un tiempo, ¿sabe qué sucede? Uno ve los resultados. Mire, y ahora, no sé, tú te pusieron braces, ¿verdad? Ya te los quitaron. Sí, mira, quítate tu mascarita. No sé si la enfocan, papito, ahí solo para que les dé carita, ¿verdad? Ya los que están viendo, porque y nos das una sonrisa así de 200, ¿verdad? De 100 a 100. Mire, ahí está, con esa sonrisa lo cautivó a Fernandinsky, ¿verdad? Con una sola de tus miradas, dice el libro de Cantares, pero él dijo, con una sola de tus sonrisas me has cautivado. Entonces, mire, después de que se pasa por ese proceso, uno se deleita en los resultados. Pero en el momento de la formación, mire, especialmente los primeros meses, hermano, cuando uno le están ajustando, hermano, y entonces no solo tiene el dolor del ajuste, sino que hay otro dolor porque los brackets, los frenillos, le revientan la parte interna de los labios a uno. Entonces, mire,
Pero la nodriza, como va a ser alguien que va a formar a otros, tiene que estar dispuesta a ser formada. Y para poder ser formada hay sufrimiento. Porque ¿qué es lo que sucede? Mire, si esa nodriza no es formada, a la hora que ella esté formando a otro, ¿qué le va a hacer? En lugar de formar, lo va a deformar. Lo va a deformar. Por eso, mire, yo sé que hay veces, hermano, donde ay, el mensaje, hermano, algunos sienten como que en vez de pastor está el odontólogo y está apretando así, cuando está ajustando, le está poniendo ligas así y no puede ni hablar, hermano. Y entonces, pero porque la formación es dolorosa. Cuando a uno le colocan un aparato ortopédico para aquellos que quizás tuvieron algún problema en sus pies, en sus plantillas, hermano, pie plano, alguna situación, cuando uno atraviesa por un tratamiento ortopédico, es doloroso. Es doloroso, pero mire, como vamos a ser formadores, como vamos a formar, vamos a marcar a otros, es necesario que estemos dispuestos a tener bolsita de mirra entre los pechos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que él mismo, hermano, se presenta como una nodriza. Él dice: hijos míos, Gálatas capítulo 4, verso 19, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, mire, ¿cómo vamos a poder nosotros formar a otros? A través del dolor. El que está dispuesto a sufrir, el que dice: está bueno, apriétele aquí, pastor, porque siento como que esos colmillos, así como del conde Drácula, no son de oveja, jálele que se desaparezcan. Dispuesta a sufrir, mire, porque a veces todos queremos formar, queremos influenciar, pero muy pocas veces, hermano, queremos pasar por el proceso de formación para poder, mire, porque si no, ¿qué sucede? Si un molde sale mal, entonces todos los demás van saliendo así. Mire, leamos Cantares capítulo 4, verso 5. Tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela, que pasen entre lirios. Mire, ¿cómo deben de ser los pechos de la nodriza? Dice el capítulo 4, verso 5, son como dos crías, pero ¿cómo son? Mellizas. ¿Qué es un mellizo? Un gemelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vuelvo a la carga, estamos hablando en lo espiritual, pero ¿cómo tienen que estar los dos pechos? Nada de que uno así y el otro así. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de un equilibrio. Tiene que haber un balance. Y por eso la Biblia dice que el niño crecía en gracia, en conocimiento, en estatura. Pero mire qué interesante. Dice, así como una figura de estos dos pechos mellizos, lo hacía en gracia, en estatura y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, mire, aquí le puse yo como título: equilibrio, es decir, que la nodriza tiene que tener esos pechos mellizos en el cual pueda tener cuidado, pero también tiene el equilibrio de la ternura. Tiene que tener el equilibrio del cuidado, es decir, por ejemplo, así como lo hacemos los padres, ¿verdad? Generalmente el que disciplina a los hijos cuando están en edad de ser disciplinados en casa, ¿quién es? El padre. ¿Y la mamá qué hace? ¿Los llega a rematar? No es cierto. ¿Qué hace la mamá? La mamá intercede, la mamá ayuda, o por lo menos lo soba, ¿verdad? Entonces, mire, las nodrizas, todos, cuando hablo de nodrizas, estoy hablando de nodrizas y nodrizos, porque tenemos ese entendido que no estamos hablando solo del sexo femenino.
Entonces, mire, nosotros necesitamos, hermano, tener ese equilibrio. Mire cómo se presenta el apóstol Pablo, hermano. Leamos Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ok, entonces mire, digamos que ahora que me tocó salir, hermano, y entonces nosotros aquí tenemos nodrizas y nodrizos. Entonces mire, nosotros dejamos una delegación. ¿Para qué? Para que puedan estar al cuidado de los más pequeñitos. Y entonces esas nodrizas y esos nodrizos tienen que cuidar, pero tienen que tener el equilibrio. ¿Qué es lo que dice? Leamos nuevamente, hermano, porque mire, ese verso es impresionante. El apóstol Pablo, mire cómo lo señala de una forma tan puntual. Capítulo 2, verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, miren, nosotros tenemos que tener el equilibrio, cuidar, pero no solo cuidar, no se salga muchachito y quiere comer, no, porque lo estoy cuidando, no. Claro, si el muchachito, el que está al cuidado de nosotros, va a meter ahí el dedo en el enchufe, ¿verdad? O va a meter un gancho, lógico, hay que cuidarlo. Pero la nodriza tiene 2 pechos mellizos y tiene que hacerlo con cuidado, pero tiene que hacerlo con ternura. Mire, si yo como pastor, hermano, a veces tengo que llamar la atención a alguien. Lógico, le voy a llamar la atención, pero imagínese, hermano, que usted tuviera un pastor que todo el tiempo, hermano, solo leño le está repartiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero por lo menos, hermano, yo he aprendido. Mire, yo ya terminé de predicar, hermano, porque esto es un tema que vamos a seguir abordando, pero mire, yo he tenido la experiencia, hermano, de poder trabajar, hermano, con mis ministros, hermano, que hermano, en su trato con las ovejas, es un trato bien áspero. Y ¿sabe qué? Que muchas veces ese trato es tan áspero que las ovejas, hermano, lo siguen a la manera que seguían a Saúl. A Saúl el pueblo lo seguía temblando. Es decir, sí lo seguían, pero lo seguían temblando, hermano. Yo he visto de primera mano, hermano, ministros que, hermano, llegan a un punto donde las ovejas les infunden un grado tan elevado de temor, hermano, que ya los ven con miedo. Cada que los llaman a la oficina, hermano, hasta van temblando. Y lógicamente, mire, cuando hay cosas, hermano, que tienen que ser atendidas, cuando hay desórdenes, cuando hay áreas que tienen que ser confrontadas, debemos hacerlo. Pero lo que quiero trasladarle, hermano, es que es importante que nosotros, los ministros, podamos tener esos pechos mellizos en el cual tengamos el cuidado. Por eso, mire, el pastor no anda con 2 varas, sino que se le ha dado una vara y un cayado. ¿Para qué es el cayado? Para que no hable, pastor. No. ¿Para qué es el cayado? Para traer con ternura, ¿verdad? Que de repente anda uno así, boqueando, y va al precipicio. Véngase para acá. Pero la vara, mire, la vara es, en primer lugar, es un símbolo de autoridad. ¿Para qué? La vara no solo es para disciplinar, la vara es para proteger al rebaño. Mire, en alguna ocasión me tocó ver un documental, hermano, de unos pastores en África, en esos lugares, hermano, donde tienen que llevar a sus rebaños en el campo abierto, donde hay depredadores, donde hay de todo, hermano. Y entonces, mire, una de las cosas que antes de aprender a cuidar a las ovejas y eso, cada pastor tiene que trabajar una su vara.
Y entonces es una vara que no es tan larga, hermano, y entonces lleva una especie como de cabezal que ellos se dan a la tarea de labrarla, hermano. Y entonces ya que la han labrado esa vara, entonces se ponen a entrenar, hermano, y sabe que esa vara la pueden arrojar, digamos, unos 20, 30 metros con una precisión, hermano, donde quiebran cosas. ¿Para qué? Para que cuando está una ovejita por ahí y de repente ve el lobo y él no puede llegar, agarra la vara, hermano, y plinguín, lo desarma el lobo. Mire, viene un puma o algo, le meten un tremendo garrotazo, el puma no regresa por más. No dice agárrense de las manos, dice hasta la vista, ¿verdad? Entonces la vara no solo debe de, mire, por eso yo ya terminé, hermano, pero siento la unción de Dios. El salmista dice en el capítulo 23 que cuando él anda en medio del valle de sombra y de muerte, esa vara y ese cayado, no dice, ay, me van a hacer temblar. ¿Qué es lo que van a producir la vara y el cayado? Me infunden aliento. ¿Sabe por qué? Porque esa ovejita ve al pastor que lleva el cayado para mantenerla cerca, pero esa vara la lleva para poder protegerla, así como los gibores, los 60 valientes que rodean la litera de Salomón, dice, todos con la espada sobre el muslo, todos diestros en el uso de la misma, a causa de los terrores de la noche. Entonces la ovejita, aunque está atravesando por ese valle de sombra y de muerte, pero ve al pastor que lleva cayado, pero también lleva vara, ella dice, seguramente vamos a cruzar este valle de sombra y de muerte. Y aunque ande en medio de ese valle, no temeré mal alguno, porque cuando voltea a ver al pastor y lo ve con vara y con cayado, eso le infunde aliento. Eso, denle un aplauso fuerte al Señor. Por eso, mire, si me ayudas, hijito, la vara no es para infundir temor. Y por eso nosotros, hermano, mire, debemos, y seguramente, hermano, nos vamos a convertir en una especie de réplica, porque el apóstol Pablo dice, ¿cómo aprendemos? Imítenme a mí en lo que yo imito. ¿Sabe cómo trato yo, hermano, de poder llevar adelante esta casa? De la forma como veo a mi apóstol, que él conduce la casa apostólica. Lo veo que es paciente. Lo veo que cuando tiene que disciplinar, disciplina, cuando tiene que corregir, corrige, pero lo veo que sobre todas las cosas lo hace con ternura. Entonces, mire, yo le pido al Señor que en esta casa el Señor pueda levantar nodrizas, que podamos hacerlo de la misma manera. Que la vara se nos ha dado no para infundir temor a los corderitos, sino que la vara se nos ha dado para poder infundirles aliento. Y que podamos hacerlo, hermano, ejerciendo ese cuidado, pero que lo hagamos con ternura. Que lo hagamos con ternura. Y definitivamente, hermano, mire, yo se lo he enseñado a usted, porque así lo he aprendido. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. ¿Y sabe cómo van a reconocer la autoridad? Las ovejas van a reconocer autoridad cuando nos ven a nosotros, hermano, en esa búsqueda, cuando nos ven en ese esfuerzo, en ese sacrificio. Cuando la oveja va viendo, la oveja va reconociendo autoridad. Y de la misma forma, mire, eso va a suceder también con esas nodrizas, esas ovejitas, esos recién nacidos, esos corderitos, van a reconocerte, pero no porque se les infunde temor, sino porque van a reconocer que sobre ti hay una unción que ha sido delegada, hay una unción que se ha vertido sobre tu cabeza. Ay, hermano, mire, yo quisiera hablarle un montón de cosas, hermano, pero quiero que podamos ministrar esta palabra y que el Señor, mire, hay algo que yo le pido al Señor, que el Señor nos pueda ayudar
para que en esta casa podamos tener hombres y mujeres que logremos alcanzar esa estatura, que podemos alcanzar esa condición, hermano, que tengamos ese equilibrio, que hallemos gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, que podamos tener esa. Mire, David tenía una dualidad maravillosa. David como un prototipo de un pastor. David era un guerrero, pero también era un adorador. Es decir, que en el momento de la batalla él se ceñía los lomos, se ceñía de fuerza, pero como que tenía esos pechos mellizos, tenía ese equilibrio, tenía ese balance, donde al entrar en la cámara secreta del Señor, él podía ser el adorador de aquellos que el Padre andaba buscando. Y que el Señor nos ayude para poder, vuelvo a la carga, hermano, mire, para cuidar a esos corderitos. Pero mire, ahorita yo se los dije la última vez que nos reunimos, ahorita nos están procesando. ¿Con quién? Con nosotros. Entonces mire, si no cuidamos, aquí no cuidamos, cuando vengan los corderitos, ¿qué cree usted que va a suceder? Mire, quizá en el mejor de los casos, si no es que los matamos. Entonces ahorita nosotros el Señor nos está dando un periodo de gracia, un tiempo oportuno de preparación, donde el Señor nos lleva así de a poco para que podamos cuidar el rebaño al cual nosotros pertenecemos. ¿Para qué? Para que seguramente cuando el Señor vea que estamos en esa capacidad, entonces la Biblia dice que aquel que tiene se le dará más. El Señor va a traer, y el pastor seguramente no va a poder estar al cuidado de todos, pero como el Señor nos está dando un tiempo formativo para poder preparar nodrizas, para poder preparar hombres y mujeres, así como estaba Ana en el templo, hija de Fanuel, y Fanuel quiere decir visión de Dios. Hombres y mujeres con esa visión de Dios para poder cuidar la grey del Señor. Cierra tus ojitos un momento y digámosle al Señor, gracias hermano Mauricito, digámosle al Señor, Señor, ayúdanos por favor a tener ese equilibrio, a tener ese contrapeso, Señor, que podamos cuidar, que podamos, así como en esa figura del pastor, tener vara, pero también tener cayado. Que podamos comenzar en casa, Señor, que podamos con este rebaño, Señor, con esta familia, que podamos cuidar los unos de los otros con diligencia, con celo divino, con preocupación, pero que también lo hagamos con ternura, lo hagamos con ternura, con delicadeza, así como tu siervo Pablo decía: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Mire qué impresionante eso, porque no dice él como la nodriza que cuida con ternura a los hijos ajenos, sino que él mismo dice como la nodriza que cuida a sus propios hijos, como si fueran de ella misma, como si fueran salidos de sus entrañas, salidos de sus lomos, salidos de su vientre. Por favor, papito, te lo rogamos. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos que venga ese derramamiento, Señor, sobre tu pueblo.
Que venga, Señor, que venga. Oh, Rabasiri Kiraramaiso. Que venga, Señor, así como lo hiciste con tu siervo Moisés. Así como tomaste de la unción que reposaba sobre él. Que así también en esta casa, papito lindo, de la unción que has vertido sobre tu siervo, el apóstol Sergio Enríquez, Señor, y que ha sido vertida sobre los ministros que estamos bajo su sombra, pero que ahora también pueda ser vertida sobre las barbas, sobre las vestiduras, hasta llegar al borde de las mismas. Eso es, sí. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me es lo que queremos, agradar.
Papito, yo te ruego, Señor, que de lo que tú has derramado sobre mi cabeza, sobre esta casa, que venga, Señor, sobre tu pueblo. Oh, ribiribikira mayra bravazo. De esa unción, Señor, de lo que hay en esta casa, Señor, yo le imparto a tu pueblo en el nombre de Jesús, a fin de poder llevar la carga, Señor, a fin de llevar, Señor, adelante, Señor, a ese rebaño que tú nos has encomendado, Señor, pero así como lo hiciste con tu siervo Moisés, tú tomaste de esa unción, que así también, Señor, cada uno de los que forman parte de esta casa podamos cuidar con ternura, con amor, con diligencia, pero también con delicadeza, en el nombre de Jesús. Que tú levantes en esta casa, Señor, hombres y mujeres con espada en el muslo, como esos gibores que van cuidando la litera de Salomón a causa de los terrores de la noche, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú pondrás, tú darás, Señor, la gracia, la habilidad a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bajo una misma visión, Señor. Padre, hoy bendigo a tu pueblo y vengo sellando esta palabra en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote que las hagas fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, Señor, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.